Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hay muchas informaciones, muchos casos, algunos lamentables incendios. El primero que se conoció ayer tarde, yo alcancé a ver el humo, un humo negro. En este caso, el negro allá donde ocurrió, pero después se regó una bruma crema, un humo blanco, cremoso, ya cuando se esparció. Le dice a la muchacha de mi casa, mira el humo, señalando hacia esta dirección, y sin embargo era para acá, porque eso se extendió. Dice, parece que es un carro, y yo, eso no es de carro, eso es un edificio, donde sea, es un edificio. Efectivamente, en Naco, el Canal del Sol, recordemos que ese canal, el Canal 6, el canal de Atuey, fue el canal de Atuey de Camps, que en la actualidad está regenteado por su hijo Álvaro, Álvaro de Camps, que es hijo de Milagro Germán. Jovencito él, bastante valioso, el jovencito, hijo de ellos dos. Pero pues el canal, caramba, ha sido rodeado de muchos inconvenientes. Bastantes problemas. Bastantes problemas. Recordemos que inicialmente era el Canal 5, después hubo una situación ahí que todo el mundo... No, hubo unos pugilatos. El canal... Y muchas dificultades legales. Pasó a otras manos y qué sé yo, y lo convirtieron entonces, bueno, con una solución salomónica le dieron a todo el Canal 5, en vez del Canal 5 le dieron el 6 como solución. Y el 5 se quedó en las manos que la cogió. Que inicialmente, bueno, eso sabemos que es un conflicto que no se llevó a su feliz término, sino que se le buscó un bajadero. Y bueno, el bendito Canal 6, cuando sale del gobierno del PRD, del poder, viene el gobierno del doctor Balaguer, unas escaramuzas allí, y recuerdo que una vez estaba rodeado por la policía. Y bueno, no le conseguían anuncios, ni siquiera en los gobiernos del PRD, al Canal del Sol, pero sin embargo se ha mantenido. Sobrevivió en medio de muchas dificultades. Ha sobrevivido bajo muchísimas dificultades. Ahora que quizás pudiera ser un tiempo que pudiera alentarse un poquito por apoyo económico que se merece, ¿por qué no? Como medio de comunicación, que los medios de comunicación deben ser respaldados en términos publicitarios para que sobrevivan. ¿Por qué? Porque rinden una función social. Y además el canal tiene una parrilla de programas culturales interesantes. Sí, pero además de los culturales, en sentido general, los programas y los canales de televisión y las emisoras de radio como tales cumplen una función social de educación, información, orientación. Claro, eso es lo que manda el librito. Hay otros que hacen todo lo contrario. Pero ahora en YouTube hay gente que cosas que hacen. Pero ese es otro tipo de medios. Esos son otros tipos de medios que realmente deben ser regulados. Deben ser regulados. Esa es otra cosa. Pero de todas maneras, cuando se cierra un programa, o se cierra una emisora, o se cierra un canal, por razones, tiene que cerrar más bien por razones económicas, es una ventana que se le cierra a la democracia. Eso, así es como yo veo las cosas. Entonces yo tengo que lamentar muchísimo, y sobre todo porque hubo desgracias. 3 muertos y varios heridos. Hay 2 personas que están todavía producto del humo en cuidados intensivos. Sí, hubo que intubarlos porque absorbieron mucho humo. Y bueno, ojalá que puedan sobrevivir estos 2 que están en esas condiciones muy precarias, pero realmente fue una situación trágica. Entonces ya hoy tempranito amanecimos con la información de que en San Pedro, la zona franca de San Pedro de Macorís, allí hubo un incendio en una empresa. Empresa de pacas. De clasificación de pacas. Estas pacas donde vienen mucho tejido, muchas cosas, ropa vieja, usada y semiusada y más o menos para usarse. Entonces, bueno, no más o menos para usarse, es realmente para usarse. Y que realmente resuelve la situación a mucha gente. Mucha gente vive de eso. Mucha gente vive de eso. Ahí encuentran muchos tenis de marca, camisas de marca, que de otra forma la gente no se la podría poner. Entonces, la competencia, las empresas de los textiles, que no creo, o más bien del negocio de la ropa, porque ya aquí no hay textilera, que yo sepa, que yo recuerde. Están muy venidas a menos. Ajá, entonces,
estaban queriendo, como es natural, valerse de su influencia para sacar de circulación las pacas. Iban a prohibir las pacas, creo que en algún momento estaban en esa dirección, pero vino de allá para acá la realidad social y se puso de manifiesto en el sentido de que miles y miles de personas se benefician comprando estas cosas más baratas y poniéndose esa ropa, pero también muchos, cientos, para no decir miles, de dominicanos vive del comercio de estas cosas. Entonces, es una pena que esto haya ocurrido allí, en la zona franca. Ya le cogió fuego otra empresa de al lado, otra industria de al lado. Se extendió el fuego. Se extendió. Y como fue muy temprano, todavía los empleados no habían llegado, y por suerte, porque si no, por eso no hay todavía... no se habla de desgracias personales. Que se sepa, no hay desgracias personales, excepto unos 4 o 5 que estaban en las proximidades. Yo diría que algunos de ellos mirando, y entonces el humo, los efectos del humo le afectó, y no sé si el 911 o el 9 cuánto, porque el 911 anda con sus problemas, tuvo que llevarlos al hospital, alguna gente, pero no hay, en sentido general, no hay desgracias personales de esta situación. Ojalá que esto pueda, los bomberos, siempre héroes, anónimos muchas veces y otras veces no tan anónimos, porque a veces son víctimas, son afectados también por el humo o por el fuego mismo, cuando en determinadas circunstancias no pueden salir a tiempo o no encuentran un agujero por donde salir, porque a veces salen por cualquier sitio. Así es. Y entonces, bueno, héroes, esta gente es cuyo servicio no es del todo retribuido, reconocido. No es tan apreciado. Así es, así es. Bueno, tenemos, Danilo, yo estuve mirando una entrevista, parte de la entrevista, no la vi en la televisión, sino la vi después diferida en la plataforma, que una entrevista bastante interesante que está haciendo la comunicadora, la presentadora Yulisa Céspedes. Está haciendo muy buenos programas. En horas de la noche, 55 minutos con Yulisa Céspedes en el canal 37. Está llevando buenos invitados, además de que ella de por sí es muy buena comunicadora. En ocasiones recibe el apoyo de nuestra querida amiga Carmen Inver, a veces va a sustituirla o a acompañarla. Y bueno, y están haciendo programas interesantes y, repito, consiguen en ocasiones invitados muy importantes o interesantes. Ayer hicieron un programa con el ex coronel Pepe Goico. Y Pepe, que cada cierto tiempo o en determinados periodos ha tenido situaciones que han llegado a los medios de comunicación por una razón o por otra. Sí. Bueno, primero cuando... Él siempre ha tenido un desempeño espectacular, le gustan los primeros planos, los y es un hombre que da el pecho, para decirlo. Entonces por eso se ve envuelto a veces en refriega. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en la avanzada de Hipólito, él se daba el pecho y paraba a los periodistas y incluso algunos periodistas confrontaba con ellos y los enfrentaba, tuvo confrontaciones con ellos. Y bueno, esa es otra historia. Después, antes había tenido ya el paso por la lotería. Hubo unas acusaciones, unos asuntos allí que se dilucidaron en la justicia. Él estuvo incluso preso en Najayo, pero de todas esas situaciones conflictivas a él fueron exonerándolos. Ahí está el director al día, porque mira, ya consiguió el programa. Una cosa tremenda. No, que el director no juega. Es una cosa tremenda. Bueno, pues ahí está Pepe. Y le decía que en la lotería lo llevaron por un caso específico ahí a Najayo, pero después esas cosas se fueron revirtiendo y le dieron a él, finalmente lo absolvieron de casos que fueron escandalosos. Después del caso de la lotería cae en el tema de Baninter. En el gobierno de Hipólito Mejía, cuando él era jefe de la avanzada del presidente,
se atribuyó en aquel tiempo y hubo un caso que fue a la justicia. Fue a la justicia. Le atribuían que él manejaba una tarjeta de Baninter donde tenía carta abierta, pero que esa tarjeta se la había dado Ramón Báez Figueroa, recordemos que era el presidente, el jefe de Baninter, se la había dado en aquel tiempo cuando Hipólito Mejía, siendo presidente, iba con mucha frecuencia a desayunar con él. A la casa de yuca Ramoncito. con otras cosas. Quizás ahí no era yuca, porque Hipólito que brinda yuca con huevo allá. Mangú y yuca con huevo en su casa, pero aquí... Creo que donde Ramoncito la cosa a lo mejor era otra cosa. Más gourmet. Y él iba con mucha frecuencia donde Ramoncito. Entonces hubo unos conflictos allí y entonces que dieron lugar a la quiebra de Baninter. Situaciones que se dieron y que ese fue un fardón que lleva, o un fardo que lleva, quizá un fardón es una falda grande, pero un fardo que lleva a cuesta el memorial, la historia de Hipólito Mejía en su gobierno, que se atribuye que eso, entre otras cosas, le costó la reelección y le costó el descrédito de aquel gobierno y le costó al país en términos económicos mucho dinero que todavía no se ha terminado de pagar. No, incluso la historia de una confrontación entre Hipólito Mejía y Ramón Báez Figueroa. Claro, ahí fue... Los detalles no se han contado todos, pero los dos salieron perdiendo. Claro, porque el asunto es que ese es un caso que pique y se extendió tanto que todavía estamos hablando de eso, pero uno refrescando los datos y echando hacia atrás y agarrando los datos de la historia, recuerda uno que lo que registra las versiones muy de adentro es que hubo desavenencia entre ellos después de la amistad que le caracterizaba. Y él, primero, un dato que no se conoció mucho, aunque yo lo he referido en algún momento, entonces el primer gobernador del Banco Central de Hipólito, que fue Fran Guerrero Prat, le dijo en un momento determinado: presidente, no podemos seguirle dando dinero a Baninter porque eso es una situación, es un barril sin fondo. Y entonces él, expresiones, síguele dando. Deja a ese muchacho trabajar. Síguele dando. Entonces, eso me consta, ese es un dato de primera mano que yo tengo. Eso no es cuento de camino. Entonces, recuerdo que eso me lo confió a mí el difunto José Cabrera, que era el director de comunicación. A la fecha, yo era muy amigo de José Cabrera en la segunda etapa, en esa última etapa, no cuando él estuvo con Jorge Blanco. Entonces, ahí le visité en su oficina y me confió ese detalle, las situaciones que se dieron. Síguele dando. Bueno, vino la dificultad. Ahí está el difunto Fran, un hombre que, caramba, ha ido de tiempo. Y muy amable, yo viajé. Muy buen amigo. Y nos sentamos, una vez me invitó a tomar, a conversar con él fuera del país, nos sentamos en un bar ahí, y hablamos muchísimo. Bueno, pues Fran quiso salvar esa situación, pero Hipólito autorizó que le siguiera dando. Entonces, ¿qué pasa? Vino la confrontación o la desavenencia entre ellos dos, y entonces él dijo que iba... le dijo, te meto preso. No. Que si yo tal cosa, yo te tumbo el gobierno. Y digo, bueno, pues yo te meto preso. Y cogió y lo metió preso. Y Ramoncito le dijo, y de ahí yo salgo con la ñoña. Bueno, no salió con nada. Bueno, pero de todas maneras, se salió con la suya, hasta cierto punto. Pero bien. Caso nuevo y entonces, volvemos a Pepe Goico. Ese caso llegó a la justicia. Y se habló de que esa tarjeta se la había dado Ramoncito, presidente del banco, al presidente Hipólito Mejía para manejar a sus anchas todo lo que entendiera de ahí. Cuando iba a sus viajes, hacían muchísimas compras. Tú recuerdas, como ahora yo recuerdo y como otros recordarán, que se habló hasta relojes Rolex llegaron a comprar para ellos y para regalar. Para regalar y qué sé yo. Eso se ventiló en justicia. Claro. Y hasta hubo un problema en aduana. Claro. En una ocasión. Y entonces, bueno, el reloj, el Rolex, qué sé yo qué cosa, y se atribuía que esa tarjeta la manejaba Pepe, que era una persona de confianza del presidente. Entonces, eso no se aclaró del todo. Después, la justicia, eso no llegó a lo final. La justicia
terminó absorbiendo a Pepe Goico por ese caso, en el que también se señalaba que se había comprado, con la misma tarjeta, se había comprado hasta un helicóptero, el famoso Colibrí, que costó $600,000, 600 millones de dólares. Sí, millones. Millones de dólares, 600 millones de dólares. Pero eran millones. Sí, millones de dólares. Y que ese helicóptero descansaba en uno de los hangares de la Fuerza Aérea Dominicana. Todo eso se ventiló aquí, se dijo aquí, y nadie, que después se dijo que incluso que eso era de Quirino, que yo cuando, todas esas cosas. De todo. De todo un poco. Bueno, pues resulta que Pepe fue a este programa de televisión y ha aclarado que él tenía 20 años guardando una especie de ese fardo que se le había atribuido a él, pero que él tenía cosas que decidía aclarar porque sus hijos le habían pedido que si eso no era así, porque ellos lo conocían a él y él tenía sus verdades, que por qué no las decía, que saliera a defenderse. Y bueno, él salió a defenderse. Mira, dice, Pepe Goico pagó 600 millones, no, ahí dice 600,000, fueron $600,000 por el helicóptero. 600,000 dólares. Bueno, barato me lo hallo. Pero bueno, resulta que todo eso salió de algún lado. El helicóptero existió, el helicóptero estuvo en los hangares, y lo de la tarjeta, todo eso se ventiló. Ahora, pero Pepe dice que esa tarjeta no existió, que él no tuvo esa tarjeta en su mano, y que yo cuándo, y que todo eso que estuvo guardando. Ahora, que sí hubo, y que hubo 2 tarjetas entonces. ¿Y quién tenía la otra? Pues entonces ahí estaba admitiendo que había una. Y dice, ¿y quién tuvo la otra? Bueno, un expresidente. ¿Quién? Fulano de tal. Menciona Leonel Fernández. ¿Y quién la manejaba? Un general. ¿Y quién fue el general? Aquino García. Aquino García, que trabajaba con Leonel Fernández. Entonces, fíjate, lo primero es que ya después de Hipólito, el que vino fue Leonel, y vino como ayudante militar, vino Aquino García. No fue Aquino García, fue Florentino. Pero de todas maneras Aquino fue el segundo, y que hasta llegó a secretario de las Fuerzas Armadas. Pero el asunto es que mal podría en un gobierno de Hipólito estar Leonel manejando una tarjeta, o Aquino manejando una tarjeta. Así es. Entonces, yo no sé por qué se liga una cosa con otra, porque ahora lo que se le ha dado, a mí me luce que esa es una salida de tipo político, de capital político, porque recordemos que aunque ya Pepe Goico, ya Pepe no es militar, ya él es civil, pero responde realmente, o tiene, ahí está Aquino, fue ayudante, fue segundo jefe de los ayudantes militares, después fue jefe de los ayudantes militares y llegó a ser después el ministro de las Fuerzas Armadas. Bueno, pero el tema de esto, Danilo, es, ¿por qué traer a colación esto de que la otra tarjeta? Esa tarjeta, si existió, debió decirlo el presidente del banco, de Baninter, no Pepe Goico. No. Pero de todas maneras, me luce a mí que esto es un ariete de tipo político ahora, en este momento, para distraer la atención o desviar la atención hacia otros litorales, con fines políticos, no con otra naturaleza. En definitiva, yo lo que creo es que todas estas cosas... porque tú sabes, lo que a Pepe le interesa es ventilar su situación específica en las Fuerzas Armadas. Sí, porque ya lo otro, ya todo eso pasó. No se le echó tierra porque ahora Pepe le ha tirado leña al fuego con este otro ingrediente que sí hay que resaltar para entonces caer en la parte de la situación real que le interesa actual, a Pepe. Es que con relación a una demanda que le puso. Con relación a Leonel Fernández, recordemos, yo no creo que existiera, particularmente una opinión, la tarjeta de que Leonel Carr. Hubo unos aportes que hizo Baninter a la Fundación Global. Como otros empresarios. Como muchos empresarios. La mayoría de empresarios. Aquello que no fue un aporte a Leonel Fernández, sino a ese centro de la cultura y proyección de la cultura y de la intelectualidad
que se llama la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, que tiene relaciones institucionales con muchísimas y las más prestigiosas universidades del mundo. Sí, que recientemente, y aprovechemos eso, Luis, Josefina Pimentel, una amiga, compañera, una académica de alto nivel, ha sido nombrada rectora del Instituto Global. Y la felicitamos por ello. Ex secretaria de Educación. Ella fue recién designada, como tú dices, rectora de la Fundación Global. Pero en definitiva, hubo unos aportes que le criticaron a Leonel Fernández que recibiera esto y a Van Inter que le diera esto, pero bueno, fueron aportes de entidades económicas privadas a esta institución sin fines de lucro ni tampoco mañana Leonel Fernández desaparece, no se va a llevar eso para la tumba, ni tampoco se va a llevar eso para su casa, porque estando vivo, para llevárselo para su casa, porque ese es un aporte a la sociedad, a la sociedad. Así como la Fundación Carter le creó el Centro Carter y se convirtió en un centro de fomento del conocimiento y de la democracia, fortalecimiento de la democracia. Así mismo lo hizo, y como Obama ha hecho otras cosas. Y la Fundación Ford. La Fundación Ford y otros presidentes que han salido del solio presidencial y han dejado estos legados a sus pueblos. Entonces, así es como yo veo las cosas. Entonces, vamos a tener que hacer la pausa. Entonces, caemos ahorita en lo que tiene que ver ya con las aclaraciones que ha estado haciendo Pepe Goico y las reclamaciones que ha estado haciendo, que en el fondo, por una cuestión de falta de institucionalidad, no por otra cosa, yo creo que finalmente Pepe Goico tiene razón. Sí. Oye, ¿tú entiendes? En los reclamos que está haciendo, por falta de institucionalidad y por falta de mucha gente respetarse en un momento determinado. Y por no apegarse a los debidos procedimientos en los momentos precisos. Exactamente. Esas falencias terminan dando razón muchas veces a la sin razón. Así es. Así es que vamos, director, a la primera pausa y volvemos. La galera tuvo un retraso muy importante y el turismo también se vio mermado. Tuvimos una recepción importante, tanto de inversión como de turistas. Durante la pandemia sentimos el apoyo, no solamente a las galeras, sino a todo el país. Hemos tenido un avance impactante de desarrollo, de apoyo. Las galeras va a tener un antes y un después. Crean en su país, inviertan, luchen, tengan fe en que se puede. Tenemos de todo en nuestro país para crecer. Vamos a tener mejoras importantes de infraestructura. La gente se ha unido, ha querido invertir, está contenta, viene, quiere retomar lo que dejó y tiene hambre de volver. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas. Que decidiste hacerlo más que pensarlo. Y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes. Y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional. Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan.
ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Bueno, el asunto es que a todo esto le traemos a colación, después de la entrevista bastante difundida de Pepe que le hiciera a Yulisa Céspedes, porque él andaba con su abogado, él ha hecho una serie de reclamaciones, él es abogado también, sí. Y él sencillamente se ha fajado a defenderse. Decía el abogado de Pepe que inclusive él tiene como 15 casos más, porque también aquí, por una cuestión de que los militares, por la obediencia y la que sé yo, y el respeto a las instituciones, o porque las instituciones machacan en un momento determinado cuando a los miembros salen de ellas, machacan o maltratan o ignoran a los miembros muchas veces cuando salen de ella, y no son gran cosa después que salen de ella. No. O sea, son las instituciones armadas las primeras en que se encargan no de soliviantar el nombre de ese soldado primero y después oficial o servidor que tantos aportes le hizo a la institución en un momento determinado, sino que son las primeras en suapiar el piso. Yo recuerdo una vez una viuda de un general amigo, muy querido, que estaba haciendo unas reclamaciones del lugar, y entonces justamente a la Junta de Retiro le estaba haciendo unas reclamaciones porque, según el librito de las Fuerzas Armadas, los militares que hayan pasado por determinadas instituciones deben, si hay una pensión, deben recibir los beneficios correspondientes al sueldo que tenga el puesto. Bueno, pues resulta que la viuda estaba exigiendo, su esposo pasó por ahí, estaba exigiendo el asunto, y entonces ganando unos cheles, o de la pensión eran unos cheles, y entonces, ¿tú sabes lo que llegó a decir el titular? Un afortunado que estuvo en todos los gobiernos atados, y todavía incluso lo pusieron todavía como asesor, que sé yo qué cosa, que sé yo qué cosa. Ese ciudadano, en todos los gobiernos, que yo no tuvo con el Trujillo porque no estaba todavía, estaba chiquito, pero después para acá en todos los gobiernos. Ese señor le dice, pero que lo que pasa es que ella se cree que la que tenía el uniforme era ella. Esa expresión la llegó a utilizar. Sí. Y había una sentencia inclusive donde le pusieron un astrente, que es un encargo que le ponen, con cargo a su bolsillo, que usted lo botan de la institución y tiene que pagar eso. Bueno, esa es materia judicial que aquí hay que darle seguimiento, que cuando le pongan un astrente a cualquier abusador o funcionario abusador en una institución civil o militar, o del orden que sea, que le pongan una penalidad a la justicia, a un tribunal, por determinada irregularidad o incumplimiento de una sentencia, que realmente haya una persecución y le den un seguimiento. Inclusive, cuando usted lo votan, entonces si es bueno, vamos a caerle atrás ahora que lo votaron. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, para que sentar un precedente, para que aquí haya realmente institucionalidad.
Bueno, pues no, aquí en esas instituciones militares se maltrata mucho y se desconsidera mucho al que no está. Y los que están, en un momento determinado, pisotean hasta el honor muchas veces del que pasó por ahí. Sí, y dependiendo entonces, si están en buenos, si están o consideran que están en malas. Sí, pero como quiera, los que están manejan su asunto a su conveniencia, al libre albedrío, y se olvidan. Entonces, muchas veces irresponsablemente manejan las cosas, no como tú decías, acorde, apegado a los procedimientos, sino a las conveniencias. Hay un consultor jurídico que es el que sabe de la materia legal, pero aun cuando el consultor jurídico le lleva la recomendación del lugar, mire, lo que dice el librito es esto. Y dice, pero ¿qué hacemos? Tiene que pedirle permiso, pues no se atreve a hacer una... A pegarse a los debidos procedimientos. A pegarse a los debidos... Él le dice, mire, el procedimiento es este, los procesos son estos, el proceso a seguir es este. ¿Qué usted cree? No, pero haga tal cosa. Entonces, como la guardia lee como quiere, la guardia también dispone como quiera. Y por eso se han visto mucho en los tribunales, por eso hay muchos presos ahora. Sí. Y habrán más presos en su momento. Y cuando la sociedad siga madurando y manejándose así. Y adentrando a espacios de institucionalidades más rigurosos. Exactamente. Cuando se llegan a esos espacios, entonces se dejarán de hacer las cosas malas. Sí. Y entonces los guardias y los policías cumplirán con sus deberes, cumplirán con las normas, cumplirán con las instituciones, cumplirán con sus funciones, cumplirán con el país, cumplirán con ellos mismos, con su honor, con su imagen y la imagen de su familia, y habrá, el país será un mejor país entonces. Pero bueno, todavía falta mucho por hacer en esa dirección. ¿Qué resulta? Que en el caso de Pepe, a él lo quitaron a los 14 días de irse el gobierno de Hipólito Mejía, viene el gobierno de Leonel Fernández, lo pasan a retiro. Lo pasan a retiro y lo sacan de la institución, de la institución por antigüedad en el servicio. Resulta que después que a ti te quitan la ropa, ya no es sí señor y que yo qué, sino que entonces si sabes de leyes, como en el caso de Pepe, entonces no espérese, ahora vámonos para los tribunales o vamos para las instancias, los espacios de reclamación. Entonces, no lo podían retirar por antigüedad en el servicio porque todavía le faltaban por lo menos días para cumplir los 20 años. No había cumplido los 20 años. Cancélelo por tal o cual cosa, tiene que decir cuál cosa, por cuál cosa usted lo está cancelando, pero no, a él lo pensionaron. Dice el decreto. Fue un mamotreto de decreto, porque el decreto que dice que lo pasa a retiro, a pensión, lo pasa a pensión, no le correspondía a pensión porque no había cumplido los 20 años, por eso no le daban la pensión, pero no le correspondía por antigüedad en el servicio porque no había cumplido los años de servicio también. Entonces fíjate qué digregación hay de tipo legal, una situación pero la dejaron en el aire. Pero además no registraron eso, por lo menos en términos en el departamento de nómina, no registraron eso. ¿Y él quedó en el aire? Él quedó en el aire, en un limbo jurídico, un limbo institucional más bien, ni cancelado, pero no activo tampoco. Ni inactivo ni activo. Ni pensionado tampoco. Ni pensionado, ni cobrando, ni nada de esas cosas. Entonces se quedó en un limbo totalmente. Entonces le hicieron un daño por una falta y se hizo a la institución un daño por una falta de institucionalidad o de respeto por las instituciones. Bueno, porque, si tú lo ves así, Luis, quien hace los procedimientos mal debe pagar las consecuencias. Claro. Por eso el día pasado que cancelaron al consultor jurídico. Yo no sé por qué, porque debieron cancelar el consultor jurídico de aquella vez. Seguro que ya no existe. Pero entonces cancelarlo otra vez, aunque fuera por retroactivo, yo no sé. Porque entonces, pero que esas son cosas que responden al sí señor. A veces a eso lo hacen los mismos guardias. Ellos mismos se tapan y su cosa ahí. Porque ellos no... hay cosas a las que ellos les preguntan al presidente, pero hay otras que no las preguntan a nadie, sino lo hacen, ellos interpretan a veces a los presidentes, o se interpretan ellos mismos, hazlo de esta manera. El consultor jurídico le pregunta cómo lo hace, y entonces, o que le baje una línea, y entonces sobre esa línea, legal o ilegal, después cuando se voltea la tortilla, y entonces hay otros jefes,
Entonces comienza a salir todo, las estupideces o la pus o las irregularidades comienzan a salir. Sí. Entonces en este caso, Pepe le hace 3 solicitudes a la Junta de Retiro. 3 solicitudes. Dígame cuándo fue tal y tal cosa, dígame tal cosa, dígame aquello, dígame lo otro. De 3 solicitudes que le hace, 3, 1, 2 y 3, le responden en una sola carta, en una sola nota, lacónicamente, como hacen los guardias, que no se expresan muchas veces, generalmente son lacónicos. Supuestamente que para no caer en gancho, pero también para no asumir responsabilidades. Sí, sí. O por irresponsabilidades, por las 3 cosas, o las 3 al mismo tiempo. En esta institución usted no aparece como pensionado. No hay registro que usted aparezca como pensionado. Entonces, ¿qué hicieron con el decreto aquel? El decreto aquel lo dejaron en el aire, además de que el decreto era mostrenco, porque no se ajustaba. Pusieron en ese sentido a cometer un error al jefe de Estado de turno que autorizó. Sí. Entonces, por eso él hace las reclamaciones del lugar. ¿Qué pasa? Decía Paulino Sen, el pasado ministro de las Fuerzas Armadas, el último ministro que duró 4 años ahí en el gobierno de Danilo Medina, Paulino Sen, dijo hace unas semanas que a Pepe Goyco en el gobierno de Danilo Medina lo habían pensionado y que lo habían ascendido a general, qué sé yo. Generalmente la Guardia se estila que cuando a ti te sacan de la institución, para el fines de mejoría salarial, te otorgan el rango inmediatamente superior, aunque no lo ejerza, pero eres capitán, te pensionan como mayor. Mayor como coronel, teniente coronel. Y general como mayor general. Y si es coronel Ford, como general. Entonces, eso es para fines de mejoría del sueldo. Pero ¿qué resulta? Que ellos lo estaban desmintiendo. Decía un abogado que eso no era así, que dijo cuando. Pero bueno, de todas maneras, Pepe Goyco admitió que él recibió el dinero producto de la reclamación de su salario, porque él no aparecía cancelado, no aparecía como pensionado, no aparecía como pensionado, no aparecía entonces como nada. Entonces había que pagarle su salario. Había que pagarle su sueldo. Pero entonces resulta que le dieron 4.300.000 pesos. Fue una proporción. Entonces yo digo, ahí hay otra irregularidad. Porque tú o le reconoces y le pagas su cuarto completo, o no le reconoce nada y no le da nada, pero no incurre en una irregularidad. Le dieron una parte, y entonces esa parte que le dieron, esa proporción que le dieron, choca con el número que le correspondía si se le va a reconocer el asunto. Entonces volvemos a caer en la falta de institucionalidad, en la falta de respeto por las instituciones. Finalmente, para que nos vayamos a la otra pausa, la persona viuda que yo te decía del general Amigo, que incluso yo llegué a escribir de ese caso, resulta que le fueron subiendo después a cuentagota, chin a chin, que no podían darle ese dinero porque hay una sentencia. Hay una sentencia. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes por qué hay una sentencia, Danilo? Porque mandaron el representante legal de las Fuerzas Armadas, que mandó la Junta de Retiro, mandó en la persona de Hugo Morel, Hugo, ¿cómo se llama? Borrell. Hugo Borrell, ex titular de la Fuerza Aérea, y después fue ex de 50.000 cosas, y estuvo en muchísimas instituciones, en todos los gobiernos, y ahora cuando subió el gobierno de Luis Abinader, supongo yo que por recomendación de Hipólito Mejía, o si no de Hipólito, de Aquino, ¿cómo que se llama? De Díaz Morfa, lo metieron también como asesor, qué sé yo qué. Habiendo una sentencia, Danilo, no querían cumplir, mandaron, antes de la sentencia, mandaron un guardia queriendo a defender la pieza, para no darle los cuartos que le correspondían a un ex miembro de la institución.
Sí. Que estaba la viuda reclamando que le den la pensión acorde a lo que tiene y a ese puesto que él una vez desempeñó. Mandaron al consultor jurídico a defender eso. Y entonces en los tribunales, ¿qué pasa? Que la interesada es procuradora de corte. Entonces, como es natural, es la contraparte de la estructura judicial. Entonces, ella lo primero que tuvo que hacer fue edificar a los jueces. Ella es la representante del Ministerio Público, pero el cuerpo lo componen de la Corte los jueces y el Ministerio Público. Entonces ella lo primero que hizo fue edificar, y no habían esos precedentes porque aquí la Guardia, que ya se ha dicho que el que lee como quiera también abusa como quiera y cuando quiera. Entonces también manda a los tribunales a veces a sus representantes a ejercer presiones y a veces, no, pero mira que esto viene de... Entonces en este caso los jueces se empantalonaron y una solidaridad con la compañera de estructura judicial. El secretario estaba queriendo, cuando dictan ya la sentencia, el secretario, el que tenía el escribiente, que tenía que redactar la cosa, hoy no estaba poniendo... La cosa es al revés. La cosa, si no al revés, diferente. Yeah. Oye, y tuvo el juez encargado del tema, porque es un órgano colegiado. No, espérese, esto es así. Ese es un dato que yo conozco, Danilo, de primera mano. Que tengo el privilegio de tener. Oye, querían manipular desde las Fuerzas Armadas el expediente y cogió la Corte ¡can! Y le cantó, y por eso tiene ganancia de causa. Y con todo y esa ganancia de causa, y los astrentos, y con todo y que es una procuradora de corte, la que está de por medio, con todo y eso, para que tú veas, ay, si fuera Juanita de los Palotes. Aún así ha tenido que... ¿Le han dado agua a beber? No, que fue a cuentagota, que finalmente no se ha quedado en el tren, a medio talle, lo de... Primero no se cumplió de las 30 porque él violó, Hugo Borrell violó esa decisión judicial. Y lo otro es que fueron a cuentagota aplicando unos aumenticos, vamos a aumentarle tanto y así, pero se ha quedado en el camino. Pero de todas maneras se sentó un precedente. Claro. Entonces ellos muchas veces lo que se agarran es, hay que tener cuidado con eso, porque si uno siente un precedente, después hay muchos guardias que están en esa condición y después hay muchos guardias abusados. Sí, que eso debería ser la preocupación central. Y policías también, entonces abusados. Lo importante es que no se abuse de esta gente cuando vayan a salir de las instituciones o cuando haya que compensarlo por su servicio, por su antigüedad en el servicio o porque están incapacitados para el servicio y entonces tienen que irse a la vida civil e irse a veces a la cama, a postrarse en una cama o muchas veces. Entonces, no, ellos se olvidan, nada más que cuando están jefeando, todo está muy bien, pero después, por Dios, vámonos a la última pausa. Durante 27 años que yo tengo viviendo aquí en Moscú, las inundaciones aquí han acabado prácticamente con todo casi lo que nosotros hemos tenido. Estaba yo con una incertidumbre, vas a llover, no vamos a inundar, otro año más inundado, pero gracias a Dios llovió y no nos inundamos. Y a nuestro señor presidente, porque él continuó la obra. Estamos muy felices con él porque él nos ha tomado en cuenta, nos ha llevado de la mano. Él nos ha tomado como la necesidad de nosotros, como si fuera parte de él. Hemos dado un cambio verdaderamente maravilloso. Yo le digo claro, yo soy parte del cambio. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que he reservado lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar.
reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas. Que decidiste hacerlo más que pensarlo. Y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes. Y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Muchas cosas interesantes, pero sí. Nos hemos adentrado, casi nos hemos quedado en dos temas, pero bueno, porque es que uno va buscando datos y cayendo en situaciones. En un encuentro interesante ayer el presidente de la República con unos 40 comunicadores, estaba una buena representación, varios ministros del gobierno estaban y se dieron explicaciones. Yo tengo la satisfacción de que en algún momento estuve conversando con el presidente y eso que se estaba haciendo en el día de ayer, en una opinión de las varias que yo de manera privada le emití al presidente, con recomendaciones, sugerencias que le hice, estuvo esa. Presidente, haga unos conversatorios un poquito más amplios con los comunicadores, únese una forma. Bueno, yo no sé si fue atendiendo a eso, pero yo no estaba allí, yo no sé. Entonces, de todas maneras, me satisface que algo que yo vi que era necesario se está haciendo. No importa que no nos invite. Pero vamos a hacer una crítica constructiva. Yo creo que habían 40 invitados, pero hay que mover un poquito más la costelera porque... Más diversidad. Más diversidad, porque por ejemplo, si hay... No importa que usted sea de un gobierno de la mañana o que usted sea de un sol que no queme o que queme mucho. Usted escoja de cada medio uno, pero no invite a 5 de un medio y a 4 de un medio. No caiga en lo que cayó el Danilato o en lo que cayeron otros, no tan aptos como qué sé yo, pero que no se caiga en lo mismo. Sí. O sea, no hay ninguna razón para un programa de televisión que tenga 5 o 6, usted invite 4, invite uno. Entonces invite uno del otro, el otro y el otro, y más que haya más pluralidad. Se lo voy a escribir, se lo voy a recomendar. Incluso lo estoy diciendo públicamente porque mucha gente pudiera aportar también. Sí, pues yo creo que estos encuentros son muy interesantes, pero si no se aplica la diversidad, hasta pueden perder sentido. Claro, no va a caber todo el mundo y siempre va a haber gente que se pueda sentir resentida, que si se quiere, pero el tema está, yo lo único que digo es que ¿por qué invitar a tanta gente de un mismo medio? Sí, de un mismo medio, lo mismo que hacían los otros, usted no ha cambiado la cosa, no hay cambio. Se lo voy a tener que escribir a archivar también, porque tome en cuenta, porque la otra vez se atribuyó cuando estaba la pobre, voy a decir pobre en este caso, a Milagro Germán, que le han querido tirar los palitos por todo. Se hizo un encuentro con comunicadores, pero fue con faranduleros y con algunos artistas y qué sé yo, pero es lógico,
Creo que hasta con cómicos. Milagro no se manejaba con los comunicadores propiamente, sino con este tipo de influencers, qué sé yo, con artistas y gente del espectáculo más bien. Y los periodistas no son gente de espectáculo. Algunos dan espectáculos, pero bueno. Pero no se justifica que ya en esta otra vertiente, que no está Milagro allí y que hay gente, allí está Homero, que es una persona muy talentosa, que está, creo que a veces se expone demasiado él, pero le da el pecho a los temas. Pero hay muchas cosas que se pueden manejar desde la sombra, y no... Parece que Homero tiene espíritu de gladiador. Sí, porque pero él hace bien su trabajo. Y bueno, y otro hombre que es un hombre muy pacífico y también saca mucho las castañas del fuego, que es Daniel García Archibald. Que es un profesional. Un profesional de la materia. Muy experimentado. Claro. Y fíjate que maneja más... En un bajo perfil, pero sí, se maneja. Y en ese sentido, pero hay muchas cosas que él es que las resuelve porque para los fines, su posición es el director de prensa del presidente. Ya Homero tiene la responsabilidad de la estructura gubernamental, de la imagen gubernamental, en sentido del gobierno, en sentido general. Creo que, y sin el creo, seguro que fue muy buena adquisición en ese sentido. Pero bien, la única crítica que hacemos es que, por ejemplo, si de un programa hay 5 gente, que inviten 4 o inviten a los 5. Nada más eso, Que no sé, porque acabo de enterarme hoy que creo que Ángela Peña, no me acuerdo, la que puso el Twitter de que hay mucha gente mal vestida y fea en los medios de comunicación. Angelita Peña. Sí, que es encargada de estrategia comunicacional, pero del presidente. No entendí esa situación. Bueno, ella es una gran profesional. No, el presidente lo que necesita son cerebros grises. Sí. Entonces, tú tienes que tener la estructura burocrática que maneje los temas del día a día. Entonces tú tienes cerebros grises. Lo voy a decir así, que ese es un término bastante... cerebros grises que sean los que apoyen. Pues ni siquiera creo en lo de asesores, porque esos asesores... Eso, tú sabes que eso se aportaba, a pesar de que al presidente, no sé quién le vendió la idea, no le gustaba ni le gustó la DIAPE y la desintegró. Era una estructura que cumplía una función importante. ¿La anterior? Sí, la DIAPE. La DIAPE, la estructura de análisis y comunicación. No, pero el presidente anterior fue que la quitó, no fue el de ahora. Sí, fue Abinader. No, verdad, que ahí estaba cosa, que se la desmantelaron, la desmantelaron aquella vez, pero buscaron otra gente allí, un teórico de la sociedad civil, y desmantelaron aquello. Claro, eso es necesario. Eso es necesario. Que ahí están las cerebros grises que tú dices. Claro. No sé si estamos en el aire. Pero al margen de eso, sin señal, dice. Sí. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Estamos en el aire. No, lo que pasa es que... Bueno, pues Danilo... El presidente dijo que les va a ser un año difícil. Que el año muy difícil, que no se va a esperar la mejoría, la recuperación que se esperaba, que posiblemente no pase de un 5.3%, pero que de todas maneras él promete que va a seguir el apoyo, el subsidio a los combustibles, el subsidio a la materia prima y algunos programas sociales que es necesario. Entonces eso es importante que se pueda mantener. Se aprobó ayer lo de la tasa cero para unos 60 productos. Que yo espero que eso se maneje vamos a ver, ojalá que sea provisional y que sea solamente por los 6 meses, porque esto puede disparar las alarmas de los sectores productivos. Y afectar significativamente. Esto puede afectar sensiblemente la producción nacional. La producción nacional. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero ya lo aprobaron, ¿qué vamos a hacer? Pero estamos en una realidad muy difícil, producto de la guerra de Ucrania, provocada por Rusia, o manillada por Rusia, mucha gente cayendo por allá, masacrada, y muchos edificios en el suelo, una guerra sin sentido.
pero en definitiva que va a crear, de hecho ya la viene creando, situaciones en el mercado, en los comercios, en el transporte marítimo, en el transporte aéreo, una situación bastante difícil que se va a traducir en perjuicios para la economía, se va a reflejar para la economía mundial. Así es como va la cosa. Así es. Entonces, vamos a ver finalmente en qué quedan las cosas. Hay muchos otros temas, pero lamentablemente el tiempo se nos fue. Se nos fue.